El 12 de octubre de 1947, Carl Gassian nació en Pensilvania, hijo de Andernick y Cessun. Su vida era ordinaria, llena de experiencias típicas de la infancia y de rutinas diarias. Sin embargo, sus acciones criminales comenzaron a los 15 años, con su primer delito. Un día, entró en una tienda de dulces y comenzó a robar dinero de la caja. Durante el robo, el dueño de la tienda le disparó al joven ladrón. Este desafortunado evento lo llevó a la instalación juvenil estatal en Camp Hill, Pensilvania, donde pasó los siguientes 18 meses. Después de ser liberado del centro en 1964, cuando tenía alrededor de 17 años, Carl volvió al mundo con una realización creciente en su mente: la creencia de que nunca podría tener una vida ordinaria. El tiempo que pasó en el centro juvenil tuvo un gran impacto en él y cambió su forma de ver el mundo, poniéndolo en un camino muy diferente al de la mayoría de sus compañeros. En lugar de aprender de esa experiencia, salió de la instalación con una nueva determinación: seguir una vida de crimen. Decidió afinar sus habilidades en el engaño y el robo, embarcándose en un camino que lo llevaría a más problemas, tanto para él como para los bancos en América. A pesar de este inquietante pensamiento, continuó su educación y mantuvo una existencia aparentemente normal, como cualquier otro estudiante. Para cuando llegaron los primeros años de la década de 1970, ya había conseguido un lugar en la Universidad de Villanova, donde estudiaba ingeniería eléctrica e, incluso, se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva, mostrando interés en el servicio militar. Tras graduarse, sirvió en el ejército de Estados Unidos en Fort Bragg, donde recibió entrenamiento especializado en fuerzas especiales y armas tácticas. Después de su servicio militar, continuó su educación, obteniendo una maestría en análisis de sistemas de la Universidad de Pensilvania, y siguió sus estudios en estadísticas y probabilidad en la Universidad Estatal de Pensilvania. En su tiempo libre, pasaba horas en Google investigando y estudiando simulacros de robos. Se había fascinado profundamente con la idea de realizar el robo perfecto, un crimen bien planeado y ejecutado con absoluta precisión. Además de su fascinación por el robo perfecto, también se dedicó a aprender karate. Con dedicación y esfuerzo, logró obtener un cinturón negro, volviéndose muy hábil y fuerte físicamente. A pesar de planificar cuidadosamente estos complejos esquemas de robo durante meses, fracasó al intentar ejecutarlos en 8 ocasiones. Cada vez se encontraba desviándose en el último momento, incapaz de llevar a cabo lo que había planeado meticulosamente. A pesar de sus detalladas preparaciones, dudaba en poner sus planes en marcha. Sin embargo, en el 9º intento no se dio la vuelta. Después de retroceder 8 veces, en esta ocasión, Carl no se echó atrás. Cometió su primer robo de banco real en Carolina del Norte en 1973. Siguió adelante con su plan, pero desafortunadamente no se desarrolló como él había esperado. En un giro de los acontecimientos, Carl se vio obligado a usar un coche robado para huir del lugar del crimen. Después de este 9º intento fallido, se prometió a sí mismo ser aún más meticuloso en su planificación para la próxima vez. Se dedicó a crear planes detallados para cada futuro robo, asegurándose de no pasar por alto ningún aspecto. Como parte de su preparación, frecuentemente acudía a la biblioteca local para estudiar mapas de calles y la topografía de las zonas circundantes. Esto le permitía calcular su ruta de escape y evaluar los riesgos potenciales de cada objetivo. Su atención al detalle y su minuciosa planificación se convirtieron en las señas de identidad de sus operaciones criminales. Sobre todo, Carl estableció un conjunto estricto de criterios para elegir los bancos que robaría.
Apuntaba exclusivamente a aquellos que cumplían con ciertos requisitos. Cada institución financiera seleccionada debía estar ubicada en una zona rural, cerca de una carretera principal y rodeada de un bosque o selva. Sin embargo, esto no era todo. Cada uno de estos bosques debía estar junto a una autopista, lo que formaba una parte crucial de su plan de escape. Su cuidadosa selección de objetivos bancarios, basada en la velocidad y precisión de su plan, incrementaba considerablemente las probabilidades de éxito y minimizaba el riesgo de captura. Escogiendo bancos situados en áreas rurales con bosques y autopistas cercanas, se aseguraba de poder desaparecer rápidamente en el bosque antes de que la policía, especialmente en estas regiones más remotas, llegara a la escena del crimen. Además, siempre programaba sus robos para que ocurrieran en la oscuridad, lo cual le facilitaba esconderse y evitar ser atrapado. Esto significaba que solo atacaría bancos que cerraran tarde, prefiriendo cometer sus crímenes durante los meses de otoño e invierno, cuando las horas de luz son más cortas. Como precaución adicional, Carl creó un escondite secreto en el bosque cercano a sus bancos objetivo. En esta ubicación privada, ocultaba cualquier prueba que pudiera vincularlo con los robos, como el dinero y las herramientas utilizadas. Después de cometer el crimen, esperaba a que las noticias y la atención en torno a su crimen disminuyeran antes de regresar por su botín en el escondite. A veces, recuperaba los objetos solo unos días después, pero en otras ocasiones esperaba semanas o incluso meses. Durante estas visitas, solía llevarse solo el efectivo, dejando atrás otras pruebas como mapas, armas y disfraces, los cuales escondía en distintos lugares. Este enfoque meticuloso le ayudó a evitar ser capturado. Al ocultar cuidadosamente cualquier evidencia incriminatoria y esperar pacientemente a que la situación se calmara, logró evadir exitosamente a las autoridades. Una vez que Carl tenía un plan listo y su escondite secreto preparado en el bosque, pasaba días sentado frente al banco objetivo, estudiando cuidadosamente los movimientos del lugar. Además, seguía buscando nuevos bancos en pequeñas ciudades, idealmente ubicados cerca de bosques y autopistas, lugares perfectos para sus fugas. En los primeros meses del invierno oscuro, Carl comenzó a esconderse entre los árboles y a observar los bancos y al personal durante días, aprendiendo sus rutinas y patrones. Anotaba cuidadosamente cuándo abrían los bancos, cuándo llegaban y se iban los empleados y otros detalles importantes para planificar sus atracos de forma eficaz. Entraba al banco justo antes del cierre, vistiendo ropa oscura y una máscara aterradora, similar al personaje Freddy Krueger, un famoso villano de películas de terror. Sus robos seguían un patrón similar. Atacaba unos 10 minutos antes de que el banco cerrara un viernes por la noche. Este disfraz ocultaba su apariencia, haciendo imposible que alguien lo describiera a la policía. Así, Carl se convirtió en una figura misteriosa y desconocida durante sus robos. Su entrada repentina e intimidante siempre aterrorizaba a los empleados del banco, y usaba esto a su favor, tomando rápidamente el efectivo de los cajones y metiéndolo en su bolsa. Luego, tan rápido como había llegado, desaparecía, dejando el lugar como si simplemente se hubiera esfumado. Tenía una regla estricta. Ningún robo debía durar más de 2 a 3 minutos. Este enfoque relámpago le permitía minimizar el tiempo que pasaba dentro del banco, reduciendo las posibilidades de ser detenido o confrontado por la seguridad. A lo largo de su extensa carrera criminal, logró mantener un aire de misterio y evasión. En todos los años de sus robos,
Solo un testigo logró identificar una característica distintiva: el color de sus ojos. Carl, conocido por su meticulosa planificación, siempre llevaba un arma durante sus robos, aunque nunca planeaba usarla. A lo largo de 30 años, solo la utilizó en 2 ocasiones. El primer caso fue accidental, pero el segundo implicó un incidente más grave. En 1991, en el municipio de Penn Forest, condado de Carbon, disparó a un gerente bancario después de que éste reaccionara inclinándose hacia adelante al verlo entrar al banco. Este movimiento repentino del gerente lo impulsó a usar su arma, a pesar de su preferencia general por evitar la violencia. En ambas ocasiones, las víctimas recibieron disparos en el estómago. Sin embargo, ambas se recuperaron completamente. La mayoría de sus robos se llevaban a cabo sin confrontación directa, pero estos 2 incidentes demostraron que estaba dispuesto a usar la fuerza cuando surgían situaciones extremas. Durante los robos, agitaba el arma y gritaba a todos en el banco que no lo miraran. Luego, saltaba dramáticamente sobre el mostrador, intentando asustar a los empleados con sus audaces y amenazantes acciones. Lo que hacía sus robos tan aterradores no era solo la presencia de su arma o su voz fuerte y autoritaria, sino también su increíble agilidad y velocidad. Podía saltar fácilmente sobre el mostrador desde una posición de pie, reunir rápidamente el dinero de los cajones, incluyendo cualquier efectivo oculto, y luego escapar, todo en menos de 2 a 3 minutos. A diferencia de la mayoría de los ladrones de bancos, que huían haciendo mucho ruido con el chirrido de los neumáticos de sus coches, Carl se marchaba rápido y en silencio. Se deslizaba hacia los bosques cercanos, desapareciendo sin dejar rastro. Una vez que salía del banco, corría hacia el bosque cercano usando un bloqueador de olor para cubrir su rastro, dificultando así que alguien lo siguiera. Luego, montaba su motocicleta de color oscuro y se adentraba en el bosque, lo que le permitía escapar de la escena del crimen con rapidez y discreción. Después de salir del bosque, guardaba la motocicleta en una furgoneta que había estacionado cerca de la autopista, facilitando una salida sigilosa y sin dejar rastro alguno de su identidad. Su cuidadosa planificación y ejecución aseguraban que nadie tuviera idea de quién era realmente el escurridizo ladrón. Este nivel de planificación y atención al detalle le permitió evitar ser capturado durante 3 décadas, en las que se le conoció como el ladrón de los viernes por la noche. Su enfoque meticuloso en cada aspecto de los crímenes, desde el momento oportuno hasta el disfraz y el método de huida, contribuyó a su éxito y representó un enorme desafío para las fuerzas del orden. Durante más de 30 años, robó bancos sin fallar. En total logró asaltar más de 50 bancos, robando alrededor de $2 millones, lo que lo convirtió en uno de los ladrones de bancos más exitosos de la historia estadounidense. Carl fue capaz de robar cientos de miles de dólares de bancos en varios estados, incluyendo Connecticut, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania. Sin descripciones precisas del ladrón ni forma de rastrear su vehículo de huida, las autoridades carecían de evidencias que les permitieran identificarlo. Como resultado, todos sus robos se convirtieron en casos sin resolver, dejando a las fuerzas del orden incapaces de detener la serie de atracos. Sin embargo, su caída ocurrió después de años de robar exitosamente. En 2001, en Radnor, Pensilvania, 2 jóvenes, Shane Kavanaugh y su padre, Timothy Flores, estaban jugando en el bosque cuando se toparon con un extraño tubo de PVC sellado, escondido en un desagüe de concreto. Curiosos, lo abrieron y encontraron documentos sorprendentes
sobre múltiples robos de bancos e instrucciones para limpiar una pistola Beretta. Los chicos informaron a la policía sobre su descubrimiento, marcando un avance importante en el caso del infame ladrón de los viernes por la noche, quien había logrado evadir la captura por años. El hallazgo realizado por los jóvenes en el bosque de Radnor, Pensilvania, fue solo el inicio de una historia increíble. Cuando la policía los acompañó de vuelta al sitio, encontraron algo aún más asombroso. Bajo la superficie, los oficiales descubrieron un búnker de 1 metro de profundidad que había sido cuidadosamente construido. No se trataba simplemente de un agujero en el suelo. La estructura había sido excavada meticulosamente y reforzada con ladrillos y bloques de concreto. Dentro de este búnker, los oficiales encontraron un tesoro de evidencia: numerosos tubos de PVC, contenedores a prueba de agua, una colección de libros, mapas y más notas detalladas sobre al menos 160 bancos en Virginia y Connecticut. A medida que la policía investigaba más a fondo en el búnker secreto, hicieron otros hallazgos impactantes. Dentro de él encontraron 5 armas, 500 balas y 8 máscaras de Halloween, confirmando que este lugar oculto pertenecía al infame ladrón de los viernes por la noche. Este había sido su centro de operaciones, donde planeaba y se preparaba para sus audaces robos de bancos. Las armas, balas y máscaras encontradas revelaron la seriedad de su esquema criminal. Y el búnker mismo destacaba la planificación cuidadosa y las tácticas de evasión que utilizaba para evitar ser capturado. Durante un extenso periodo, cada objeto encontrado en el búnker se convirtió en una pista esencial para que la policía atrapara a este astuto cerebro criminal. El búnker que descubrieron Cavanaugh y Flores condujo a los investigadores a encontrar más escondites adicionales utilizados por Carl Gugan. En uno de estos búnkeres, las autoridades hallaron más que solo objetos relacionados con robos. Entre los descubrimientos había libros de entrenamiento en artes marciales y folletos que anunciaban escuelas locales de esta disciplina. Este hallazgo dio origen a una nueva pista para los investigadores. Uno de los folletos los llevó a una escuela de karate cerca del búnker. Los agentes no perdieron tiempo en contactar al dueño de la escuela, buscando información sobre cualquier estudiante de mediana edad y con buena condición física. Para su sorpresa, surgió una coincidencia. Un hombre llamado Carl Gugan, de 56 años, resultó ser un cinturón negro en karate y encajaba con el perfil del ladrón. Esta conexión inesperada levantó sospechas y abrió un nuevo capítulo en la investigación del escurridizo criminal conocido como el ladrón de los viernes por la noche. Con esta nueva pista, los agentes recopilaron más pruebas que vinculaban a Gugan con los famosos robos de bancos. A medida que se acercaban a atraparlo, se dieron cuenta de que el ladrón que tanto buscaban era, en realidad, un talentoso artista marcial viviendo entre ellos. El misterioso criminal estaba a punto de ser revelado. La policía estaba cerca de capturar al hombre que había robado bancos durante años, utilizando sus habilidades en las artes marciales como parte clave de su éxito. Finalmente, el 7 de febrero de 2002, la larga búsqueda del ladrón de los viernes por la noche llegó a su fin. Las autoridades capturaron a Carl Gugan en la Biblioteca Libre de Filadelfia, donde pasaba horas investigando y copiando mapas para sus robos. Las sospechas del FBI se confirmaron cuando sus huellas dactilares coincidieron con las encontradas en el folleto de karate en su escondite secreto. Al momento de su captura, Gugan se mostró atónito y se negó a hablar. Sin embargo, con el tiempo, finalmente confesó sus crímenes.
Lo que sorprendió a muchos fue que aquellos más cercanos a Gugan, incluyendo su familia y seres queridos, desconocían completamente su doble vida como el infame ladrón de bancos. La revelación de sus actividades secretas causó una ola de incredulidad dentro de su círculo íntimo, revelando las complejidades ocultas del hombre que creían conocer. Con Gugan, ahora detenido, el misterio de sus actividades comenzó a desvelarse. Los investigadores indagaron en su pasado y descubrieron algo sorprendente. El hombre que habían capturado no era solo un criminal hábil, sino también un miembro respetado de su comunidad, llevando por lo demás una vida ordinaria. Las autoridades finalmente pusieron fin al reinado del ladrón de los viernes por la noche. Entonces, ¿cuál fue su motivo para convertirse en un ladrón notorio? Durante su arresto, las autoridades le preguntaron por su decisión de dedicarse al robo de bancos, y Gugan dio una explicación reveladora. Contó que cuando tenía solo 15 años, fue arrestado y enviado a una institución juvenil estatal por robar dinero de una tienda de dulces. En ese momento, desconocía que sus antecedentes juveniles serían borrados eventualmente. Creía que su historial criminal le impediría conseguir un trabajo real, por lo que sintió que no tenía otra opción que recurrir al crimen. Estaba convencido de que sus errores pasados lo atormentarían para siempre e imposibilitarían encontrar un trabajo honrado. Al escuchar su explicación, las autoridades no pudieron evitar sentir cierta empatía, incluso ante la gravedad de sus crímenes. Su historia era un recordatorio sobrio de cómo un solo error en la juventud había afectado profundamente sus decisiones futuras, llevándolo a un camino oscuro. Gugan utilizó meticulosa planificación, habilidades atléticas y tácticas ingeniosas para llevar a cabo numerosos robos de bancos, pero al final no pudo escapar de la justicia. Así comenzó su juicio. La tensión en la sala era palpable cuando Carl Gugan, el infame ladrón de los viernes por la noche, se paró frente al juez. Finalmente, sin su máscara, enfrentó el juicio por solo 5 de los robos, ya que las pruebas para los otros casos eran insuficientes. Inicialmente, Gugan se declaró inocente, pero tras reunirse con algunas de las víctimas que había traumatizado durante sus robos, cambió su declaración a culpable. Más tarde admitió que veía el robo de bancos como un crimen sin víctimas, hasta que escuchó directamente a quienes había afectado, lo cual transformó su perspectiva. Durante el juicio, se enfrentó por primera vez a las caras de los trabajadores bancarios que había aterrado durante años, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo, ira y una necesidad desesperada de justicia. Uno de ellos, Don Bressler, gerente de un banco que Gugan había robado en el condado de Delaware, le dijo: «La última vez que nos vimos, estabas escondido detrás de una máscara y me apuntabas con un arma. Qué agradable conocerte, Freddy Krueger, bajo estas circunstancias. Espero que disfrutes los próximos 17 años en prisión. Espero que tengas pesadillas como las que yo he tenido». Gugan, vestido con un mono verde oliva, bajó la mirada. También escribió una breve carta disculpándose por sus robos y el daño causado a sus víctimas. Al leerla en voz alta, luchó con sus emociones y su voz se quebró. Dijo: «Siempre justifiqué mi comportamiento creyendo que robar bancos no causaba daño, pero he llegado a comprender que todos aquellos que soportaron la terrible experiencia de un robo sufrieron enormemente, aunque no fueran heridos físicamente». Inicialmente, Gugan fue condenado a 115 años de prisión en la institución correccional federal en Fort Dix, Nueva Jersey. Sin embargo, esta sentencia se redujo significativamente a 17 años debido a la cooperación de Gugan con la policía.
Al proporcionar información sobre robos no resueltos y ayudar a las autoridades, logró asegurar un castigo más leve, a pesar de su extenso historial criminal. El asistente del fiscal, E.U. Linwood Jr., describió a Gugan como posiblemente el ladrón de bancos más prolífico que esta nación haya conocido. En un giro inesperado, Gugan aceptó colaborar, realizando un video de capacitación para los aprendices del FBI y la policía, compartiendo su experiencia y conocimiento para ayudar a capturar a otros ladrones de bancos. Este video informativo se distribuyó luego a academias de policía en todo Estados Unidos, proporcionando perspectivas valiosas y estrategias para combatir este tipo de crimen. Además, durante su tiempo en prisión, Gugan compartió su conocimiento enseñando cálculo a otros reclusos, lo que mostró no solo su capacidad intelectual, sino también su disposición para transmitir lo que sabía, incluso mientras cumplía su condena. Su cooperación y disposición para compartir su experiencia con las autoridades fue vista como un acto único e inesperado, ya que muchos criminales de alto perfil suelen optar por permanecer callados o desafiantes. Inicialmente, Gugan había sido condenado a 115 años de prisión por sus extensas actividades criminales. Sin embargo, más tarde, tomó la decisión estratégica de confesar todos sus crímenes, lo cual finalmente resultó en una reducción de su sentencia. Fue liberado el 5 de mayo de 2017, a la edad de 69 años. El notorio ladrón de los viernes por la noche ahora enfrentaba un nuevo desafío: reconstruir su vida tras salir de prisión. No estaba seguro de lo que le esperaba en un mundo que había avanzado sin él, pero estaba decidido a aprovechar esta oportunidad para enmendar sus errores y demostrar que podía vivir una vida honesta. La cautivadora vida criminal de Carl Gugan ha sido ampliamente retratada en la cultura popular. La serie documental Investigation Discovery le dedicó un episodio en la temporada 1, y las técnicas de robo utilizadas en la película, El lugar más allá de los pinos, fueron inspiradas directamente en sus métodos. Además, un episodio de la serie canadiense de crímenes reales Mastermind exploró su reinado como ladrón de bancos. En 2013, un cortometraje titulado El ladrón de bancos del viernes por la noche, dirigido por Austin Brink, dramatizó su vida criminal. Estas producciones han llevado la narrativa de las prolíficas fechorías bancarias de Gugan al centro de la cultura popular, cautivando al público y consolidando su legado como uno de los criminales más notorios de la historia estadounidense. La historia de Gugan, el infame ladrón de los viernes por la noche, ha cimentado su reputación como un maestro del crimen que logró evadir su captura durante décadas y llevar a cabo más de 50 robos bancarios exitosos. Su meticulosa planificación y talento para el disfraz le permitieron escapar sin dejar rastro, convirtiendo sus crímenes en casos difíciles de resolver. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando unos adolescentes encontraron su escondite de dinero, lo que finalmente llevó a su arresto y condena. Su sorprendente cooperación con las autoridades, incluyendo la formación de agentes del FBI y su disposición a enseñar a otros reclusos, mostró un cambio de corazón. Su legado actúa como una advertencia sobre las consecuencias de una vida consumida por la avaricia y el crimen. No obstante, también resalta las complejidades de la mente humana y el potencial para la redención, incluso en las circunstancias más oscuras. Reflexionar sobre la historia del ladrón de los viernes por la noche nos recuerda la fragilidad de la condición humana y la importancia de comprender los factores que pueden llevar a las personas por un camino oscuro.
La historia de Gauguin sigue cautivándonos, desafiándonos a explorar las profundidades de la naturaleza humana y a enfrentar las complejidades de nuestras propias decisiones. Gracias por ver el video. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.